Bueno, muy buenos días. Les quiero dar la bienvenida a este diálogo entre la fe y la razón. Hoy estamos aquí en la Universidad Santo Tomás. Muy buenos días. Y tenemos entonces el gusto también de recibir a otras universidades de aquí de la ciudad, como es la Universidad Compensar, como es la Cooperativa, como es la Universidad de los Llanos. Y la Uniminuto, creo que se disculpa porque no puede venir, pero entonces sean todos bienvenidos. Entonces, para iniciar, queremos iniciar con la oración de Santo Tomás de Aquino. Entonces, profesor Dario. Oración de Santo Tomás para realizar antes de dar inicio al estudio. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Muchas gracias, profesor. Entonces, vamos a escuchar el himno de la Universidad Santo Tomás. Muchas gracias, podemos tomar asiento y le damos la bienvenida a Monseñor Oscar Urbina, arzobispo de la Arquidiócesis de Villavicencio, también a Fray Cristian López Marulanda, quien es coordinador del Centro de Evangelización y Cultura de aquí, de la Universidad Santo Tomás, y al profesor Mario Andrés Peñaranda Quintana,
Entonces sean ustedes bienvenidos. Y entonces les comento, este foro se desarrolla desde la Cátedra de Epistemología de Humanidades junto con la Pastoral Universitaria de la Arquidiócesis de Villavicencio. Entonces, iniciemos. Compartimos un tiempo donde el escepticismo es el plato fuerte, a causa de las innumerables preguntas sin respuesta que acechan al hombre de nuestro tiempo. Probablemente hemos perdido el control de nuestros destinos y estamos siendo empujados por las corrientes del esnovismo, donde lo bueno y lo bello dura poco, donde este presente mañana será obsoleto. Así, sin darnos cuenta, un día nos despertamos y no entendemos nuestras circunstancias. El hombre ha dejado de ser sal de la tierra y luz del mundo, Mateo 5:13, para correr tras los objetos impuestos por los grandes sistemas, haciéndolo incapaz de valorar los elementos esenciales de la vida, como el amor de la familia, el valor de la amistad e historias de vida que se tejen a diario en nuestra cotidianidad. Es importante que retomemos el diálogo para encontrar puntos de encuentro, donde la fe y la razón puedan contribuir al desarrollo social en aspectos éticos, culturales, económicos, políticos y por supuesto científicos, pero ante todo que rediman la dignidad humana, donde comprendemos a la persona desde su integridad. Las reflexiones que a continuación escucharemos responden a 3 preguntas planteadas. ¿Qué lugar ocupa el humanismo cristiano en el campo científico? En la actualidad, ¿es posible comprender el cristianismo como un estilo de vida en el campo de las ciencias? ¿Cuál es la importancia de cultivar el diálogo entre la ciencia y la razón? Entonces, a continuación les explico la dinámica que la vamos a dividir en 3 partes. En un primer momento vamos a escuchar la intervención de Monseñor Óscar, posteriormente escucharemos a Fray Cristian y luego al profesor Mario. Ellos se van a sentar y van a escuchar también todos a nuestros estudiantes, a los estudiantes de otras universidades y al seminario que nos acompaña, que también sean bienvenidos a la Universidad Santo Tomás. Entonces, después de esta lectura, de estas reflexiones que ellos han hecho a raíz de estas preguntas, la tercera parte va a ser la síntesis que nos van a compartir Monseñor, también Fray Cristian y el profesor Mario, después de haber escuchado las preguntas que ellos vayan generando, según el tiempo que nos queden, ya ustedes cerrarían con una síntesis, ¿de acuerdo? Entonces quiero llamar a Monseñor Óscar Urbina. Aquí quiero recordarles para todos, manejemos un tiempo de 5 minutos, por favor, por intervención, ¿de acuerdo? Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio que nos dan. Y yo quiero pedirles excusas porque me pusieron una cita médica hoy a las 11:30, entonces me tengo que volar, pero voy a estar el tiempo que pueda acompañarlos. Gracias por este encuentro. Se enmarca dentro del proceso sinodal mundial que está viviendo la Iglesia en este momento. Es una reflexión y un compartir oportuno en este momento, como ya lo han manifestado Diego, y en este momento histórico del mundo y también de nosotros. Este territorio se está lanzando a un nuevo momento histórico. Junto a mi agradecimiento por su tiempo, quiero compartir una pequeña reflexión. Hoy la ciencia ha transformado la visión del mundo y la autocomprensión de la persona. Los descubrimientos, la tecnología han generado optimismo, pero a la vez extienden la sombra de un reduccionismo
y relativismo que nos hacen olvidar el horizonte, que aquí es, allá en el 8º piso sí que es maravilloso porque tenemos ese horizonte inmenso de los llanos, olvidar ese horizonte que no solo para nosotros debe ser horizontal, sino que es vertical. Entonces, hacen olvidar ese horizonte que reclama sentido, pues hay olvido e indiferencia de la dimensión de la fe que nos lleva al trascendente. Junto a ello sufre la ética, que pierde el fundamento de los valores. San Agustín, como todos saben, al iniciar el libro de las Confesiones dice: «Nos has creado para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». El hombre de ciencia tiende así, no sea plenamente consciente a buscar la verdad que le puede dar sentido a su vida. Dios sale a su encuentro y se dirige a cada persona. De este modo, ciencia y fe tienen una exigencia complementaria de la inteligencia de lo real. Vivida en su integridad, la búsqueda es sin duda iluminada por la ciencia y la fe. Son dos alas que nos ayudan, pues la búsqueda de Dios resulta fecunda para la inteligencia, fermento de cultura, promotora de humanismo, hoy más necesario para una verdadera profundización. Aquí encuentra su lugar la Universidad Católica, que coloca la construcción de una competencia científica cualificada que entra en diálogo y que abre la inteligencia y testimonia la fecundidad del patrimonio de la fe. Por eso los animo a esta reflexión entre ciencia y fe y les expreso mi profundo interés por este foro que ilumina el camino educativo de nuestro territorio. El Señor lo bendiga. Invito entonces a Fray Cristian. Bueno, muy buenos días para todos. Monseñor Oscar, muy buenos días a todos los que están aquí, a todos los que siguen también este foro. Bueno, en torno al diálogo Fe y Razón, pues yo quiero simplemente centrarme en dos cuestiones muy prácticas, espero que el tiempo me lo permita. Cuando nosotros hablamos de diálogo, Fe y Razón, hablamos de algo, hola, buenos días, hablamos de algo que debe establecerse en una realidad concreta. Es decir, no podemos solamente asumir dos campos completamente separados y que en un ejercicio dialógico queremos acercar, sino que se trata más bien de dos realidades diferenciadas que frente a situaciones concretas nos pueden ofrecer una luz diferente y también concreta. Entonces, por eso creo que es necesario hablar de diálogo en situaciones de diálogo, fe y razón, en situaciones específicas y preguntas como las que algunos de los jóvenes hicieron en el día de hoy, o sea, muchas preguntas en cuestiones morales y en cuestiones de lo que puede ofrecer o no la religión y la ciencia en tiempos de hoy. Solo desde esas cuestiones concretas creo que el diálogo puede hacerse más enriquecedor. Es evidente que la Iglesia ha asumido estos dos campos de la ciencia y de la fe sin mezcla, sin confusión, pero a la vez sin separación. Hablando de las realidades terrenas, hay un texto memorable del Concilio Vaticano II y quiero simplemente leerlo al respecto porque creo que puede iluminarnos bastante. Está en la Constitución Gaudium et Spes, el número 36. Dice: por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden regulado que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte. Por ello, la investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada de forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y de la fe tienen su origen en un mismo Dios. Más aún,
Quien con perseverancia y humildad se esfuerza por penetrar en los secretos de la realidad, está llevado aún sin saberlo, como por la mano de Dios, quien sosteniendo todas las cosas, da a todas ellas el ser. Claramente, este texto nos sitúa pues, en el centro del debate del día de hoy y nos permite discernir algunas cosas fundamentales. A saber, de una parte, aclara la autonomía de las realidades terrenas que deberían ser afrontadas por la ciencia y con los esfuerzos de la razón, y de otra, nos permite descubrir en este esfuerzo un trabajo por encontrarnos con la voluntad del Creador. ¿Sí? Repito un poco una de las frases que estaba allí. La investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. En concreto, esta tarea, y ya lo centro aquí para una institución educativa, esta tarea de inspiración cristiana la podemos hacer en dos sentidos. Uno primero, intentando explicitar los implícitos de evangelio presentes en la constitución, estructura, ordenamiento académico y científico. Es decir, también ayudar a descubrir aquello de bondad, de bello, de verdad que hay en la ciencia, que hay en todo ese esfuerzo también de la razón. ¿Sí? Podemos ayudar a explicitar muchas de las cosas de evangelio que hay allí. Y pues sabemos bien que muchos de los adquiridos de la ciencia y de lo que busca hoy también los estudios a muchos niveles pues van orientados en una lógica que puede hacer bien a la sociedad. Entonces deberíamos ayudar a discernir los implícitos de evangelio que pueden existir allí. Esa es una lógica. La otra, digamos que ya un poco más desde una mirada evangelizadora. La evangelización de la academia, este es el segundo sentido, y del conocimiento metódico tendría que escribirse en el propósito de explicitar, ya no lo que la ciencia tiene de cristiano, sino explicitar lo que el mismo cristianismo le ha aportado a la tradición científica y a la tradición de la razón en Occidente. Y creo que también son muchos los aportes que ha hecho la tradición bíblico-cristiana al destino, a la misión y al quehacer de la humanidad y de todas las profesiones y oficios. Entonces creo que también hay allí una misión que podríamos hacer. Es decir, pues, por un lado, ayudar a descubrir lo que quienes estudian y quienes se dedican desde la fuerza de la razón a discernir muchas cosas, ayudarles a descubrir también lo que hay allí de evangelio, pero ayudar también a mostrar y explicitar que el evangelio ha estado presente también en muchos de estos esfuerzos. Entonces, ese sería como un primer ámbito, yo diría, desde los institutos de educación en el que podríamos funcionar. Otro, digamos que reconociendo que dialogar es entrar en relación, es un encuentro, y que en todo encuentro también pues debe haber como una transformación de las personas, y toda conversación debe ayudar a convertirnos. Pues el segundo ámbito que quiero plantear, creo que es también bastante conocido en el día de hoy, y es los objetivos de desarrollo sostenible. El 25 de septiembre de 2015, líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, pensada a 15 años, es decir, para evaluarlos en el 2030. Sin embargo, ustedes seguramente han escuchado hablar de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, sin embargo, este esfuerzo tan valioso no contó con el aporte de los líderes de las diferentes religiones. Y este espacio puede resultar muy interesante para proponer a dialogar la fe y la razón. Para algunos analistas de los objetivos de desarrollo hizo falta una vinculación de la reflexión desde la religión, porque esta podría brindar un recurso imprescindible para alcanzar la sostenibilidad. Y hay un sociólogo que da 5 razones por las cuales se debió vincular a la religión también en estos temas de los objetivos de desarrollo sostenible. Son razones sobre todo sociológicas. 1, las religiones ofrecen sentido y orientación. Creo que es claro. 2,
tienen la capacidad de inspirar proyectos con autoridad moral. 3, poseen un elevado número de seguidores. Eso ya sería una razón también muy valiosa. 4, son dueñas de una cantidad significativa de propiedades y recursos financieros. Y 5, construyen y fortalecen el capital social. Bueno, y yo diría una sexta además, y es que las religiones por su manera de funcionar pueden ayudar, yo lo digo de esta manera, a sostener la sostenibilidad. Es decir, como son proyectos también pensados, no son proyectos pensados a 15 años, lo religioso es un proyecto pensado para la vida, así que puede ofrecer una orientación mucho más larga a todos estos objetivos de desarrollo. Además de esta mirada que es sociológica, sí, ya lo dije y es claramente sociológica, si nos detenemos en algunos aspectos que podrían inspirar las religiones, podríamos encontrar también elementos muy valiosos para la reflexión y para la vivencia e implementación de estos objetivos. Voy simplemente a enunciarlos. Yo sé que pues de pronto no tenemos el tiempo para ello, pero si nos detuviésemos en cada uno de ellos podríamos también sacar muchos elementos. Por ejemplo, la dimensión profética que tienen las religiones, ¿sí? De estar denunciando pero también anunciando cosas nuevas. La dimensión ascética, ¿sí? Uno de los objetivos de desarrollo es, oiga, salir de la pobreza. ¿Qué tal si en este mundo consumista la dimensión ascética promovida por todas las religiones fuese asumida? Creo que habría ya algunas cosas importantes. Enuncio algunas más, la dimensión sacramental, comunitaria, la dimensión sapiencial propia de todas las religiones, sí, la dimensión escatológica que permite también dar una orientación a todo esto. Entonces creo que si vinculáramos, por ejemplo, a ese diálogo que ha sido, pues, intenta hacerlo al menos un diálogo muy científico, si le agregamos a ese diálogo científico también toda esta sabiduría propia de lo religioso y diríamos nosotros sabiduría propia de la fe, creo que podríamos sacar de allí pues elementos muy interesantes para caminar. Si planteamos el diálogo fe y razón desde situaciones tan concretas como la vida de una institución educativa, donde planteaba lo de los dos sentidos, o la preocupación por la sostenibilidad en el mundo, podríamos sacar mucho provecho de uno y otro campo, sin reduccionismos propios del desconocimiento. Cuando no conocemos la ciencia intentamos también reducir y decir cosas que no son. Lo mismo pasa cuando no sabemos lo que sucede en términos de fe. Pero a la vez, con el respeto y la tolerancia propios de la capacidad para encontrarse y entablar relación. Bueno, entonces, muchas gracias, Padre Cristian. Le hacemos la invitación entonces al profesor Mario. Él es docente y líder también de la Cátedra de Cultura Teológica aquí en la Universidad Santo Tomás. Bueno, por aquello del tiempo voy a tratar de ser muy puntual en algunos aspectos que he querido retomar en este texto como una condición de posibilidad entre ese diálogo de fe y razón. Y vale la pena tomar como punto de partida lo que refiere Gravísimo en Educaciones en ese momento fundamental de la formación de la persona humana. Y hay uno de los elementos que retoma o que inspira a la Iglesia en la formación y es esa constante formación en la dinámica de su integralidad. Y ahí aparece un elemento importante en la academia y tiene que ver con la razón. Y ahí jugamos un papel y una acción muy importante. El actual contexto entonces reclama un diálogo entre razón y fe, más aún cuando se tiene el imaginario que el mismo no es posible o que no nos permite establecer una relación. En virtud de lo anterior, se advierte que la fe que niega la razón desemboca en fanatismo y la razón que prescinde de la fe se asfixia en lo finito. La fe, en que en una época se autoproclamó como norma absoluta, por ahí voy respondiendo cosas de las inquietudes que se planteaban, se convirtió en instrumento de persecución, negando de ese modo la condición de lo profundamente humano. La razón, cuando en una época se mostró como culmen de la evolución humana y se autoafirmó como norma de las normas, es decir, una y otra han caído en radicalismos. Produjo 2 guerras mundiales y casi acaban con cualquier forma de vida en el planeta, en el afán del hombre con creerse poseedor de la verdad y endiosar la razón. Ahora bien, al hacer lectura de la historia, se han aprendido las lecciones. Es válido afirmar que en el ser humano es tan constitutiva la razón como la fe.
A partir de lo anterior es viable inferir que las categorías de saberes son imperantes y necesarias, no se niegan, no se contraponen. No es posible asumir una visión fragmentada de la realidad de la persona. Vuelvo a gravísimo en educación en momento. Somos un constitutivo y nos tenemos que leer en todas las dimensiones. De ahí que razón y fe se articulan en ese componente formativo de la realidad de la persona. Siempre se tendrá que dar entonces un permanente diálogo interdisciplinar, evitando de esa manera el fundamentalismo y el fideísmo. Es así, y aquí me ubico un poco desde el lugar de enunciación, entendiendo que en la universidad hay un espacio de cultura teológica y hablaré desde allí, desde la teología, y cómo la teología ilumina esta relación entre ciencia, fe y razón, que es un poco lo que ya empezamos a profundizar y el padre lo mencionaba hace un instante. En ese orden de ideas, entonces, ese diálogo, y es así como la reflexión teológica ha caído en la cuenta de su papel histórico a la hora de establecer diálogos con las dinámicas con la cultura. En ese sentido, se reconoce el papel que ella tiene de cara a la fundamentación de la dignidad de la persona, primer aspecto, de la razón y a partir de allí del ejercicio de la libertad, en la comprensión de la igualdad radical que tiene todo el género humano. Es muy común escuchar en nuestro tiempo y en el contexto universitario que la fe ni la religión dicen nada en nuestro tiempo. ¿Para qué perder tiempo en cosas como la teología cuando hay tanto que hacer, tanto parcial y tanta cosa por responder? Eso no aporta nada ni nos dice nada. Sí, en este ambiente tan hostil es donde se busca dialogar. De seguro reaccionan así es porque se volvió común escuchar una fe sin fundamentos serios, poco académicos. Por ello es importante señalar que una fe seria, una fe adulta, se deja desafiar por la ciencia, no se esconde. Y una ciencia, lo insuficientemente consciente de sus límites, se deja interpelar por la fe. Hombres de ciencia como Giordano Bruno o Einstein no negaron la realidad divina, sino que a través de la ciencia vislumbraron un nuevo rostro de Dios, distante al infundado en sus contextos. Tuvieron una experiencia personal de Dios, fuente de todo conocimiento. Así pues, la fe y la ciencia no pugnan. De este modo se enfrentan visiones limitadas que de ellas se tiene. La experiencia de fe del académico tiene su punto de partida en la conciencia que hay algo más allá de las palabras y la razón. En este mismo sentido, ya había escrito Juan Pablo II en su carta encíclica Fides et Ratio: la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el ser humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Es decir, que la razón y la fe propenden en ese sentido y búsqueda de la verdad, por tanto se encuentran. Por ello, una fe que se cierra a la ciencia, corre el riesgo de no poder interpretar los signos de los tiempos, ni tampoco responder a sus retos y sus desafíos. Ciencia y fe son dos interlocutores separables. La fe da sentido a la existencia, ya lo mencionaba el padre, y la ciencia lleva a una mejor comprensión de la fe en cada tiempo. De esta manera, el diálogo fe y razón permite establecer una relación crítica y creativa sobre el Dios que se revela en la historia. Es decir, desde la fe, desde la teología, hacemos una interpretación de esa dinámica histórica, suscitando precisamente respuestas de fe al contexto en permanente transformación. De este modo, la relación entre razón y fe, entre filosofía y teología, esta vinculación entre ambas ha sido determinante para el desarrollo del cristianismo en los 2 últimos milenios y también para la evolución de las sociedades occidentales. Según como entendamos a Dios y a la razón humana, así resulta una forma de comprender la cultura y la religión. Muy a propósito de esto, el Papa Francisco en la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium reciente señaló que es necesario tener en cuenta las dinámicas de diálogo inter y transdisciplinario
y de interdisciplinariedad, considerando que la unidad del saber se expresa en la diversidad, ya sea desde el método o el contenido, entendiendo que cada ciencia, ya lo advertía también el padre, tiene una epistemología propia y desde allí advierte una intención en la formación de la persona y no es otra cosa que la de propender por la dignidad de la persona, aunque las ciencias por momento así no lo quieran hacer ver. Así la pluralidad de saberes da cuenta de muchas formas de ser de lo verdadero, al igual que la riqueza de la revelación cristiana se vuelca hacia la pluralidad de expresiones humanas y culturales. Es aquí donde la teología precisamente ofrece una síntesis orientadora, una cohesión entre razón y fe, entre teoría y práctica. Por consiguiente, establecer un diálogo entre razón y fe se comprende como la explicitación de la experiencia de fe que no se limita a la representación o repetición solipsista, sino que sale de sí con la ayuda de las fuentes de la revelación, Sagrada Escritura, Magisterio. Da razón a partir de la fe, del ejercicio crítico en diversos métodos, con diversas metodologías y distintos horizontes de comprensión con los que entra en diálogo desde una perspectiva crítica. En razón que la urgencia de nuestro tiempo se centra más en la génesis del acto de fe, es decir, en el acto de creer, se integra reiteradamente por la función de los motivos racionales para creer y se elabora una teoría racional del acto de fe. Por eso la teología, insisto, a partir de este diálogo entre ciencia y fe, digamos que permite hacer puente y eje articulador de ese diálogo con las demás ciencias y desde ahí se abre esa condición de posibilidad para establecer ese diálogo razón y fe. Entonces continuamos con los estudiantes de la Universidad Santo Tomás. Entonces viene Juan Sebastián Vieira, él es estudiante de Derecho. ¿Es posible entender el cristianismo como un estilo de vida? Juan Sebastián Vieira Escamilla. El cristianismo católico ha sido un gran influyente de la cultura mestiza. Los festivos, la constitución política y hasta nuestro himno nacional están en cierta parte basados en la moral, hechos y dogmas relacionados a la Iglesia Católica. Pero, a pesar de esta gran influencia del cristianismo en nuestra cultura, el Estado colombiano manifiesta, por medio del artículo 19 de su Constitución, que Colombia es una república laica y separada de cualquier religión. Mas, sin embargo, por muy alejadas que se sientan algunas personas del cristianismo católico, no pueden negar que parte de nuestra idiosincrasia nació gracias a este. De modo que esta doctrina ha permeado las diferentes esferas sociales al punto que el cristianismo puede ser practicado de forma indirecta o directamente. Dentro de la categoría indirecta encontramos varios niveles. Los no cristianos dentro de un país de mayoría cristiana o creyentes no practicantes. Respectivamente, los primeros son receptores de toda la influencia cristiana que ha recibido el país a lo largo de su historia. Un ejemplo, entre esos países de influencia cristiana histórica está Colombia. Los segundos son aquellos que están bautizados en alguna iglesia cristiana pero no la profesan plenamente. Estos por lo general están influenciados por las costumbres de la familia y la moral con la que fueron educados. Y están aquellos que ven el cristianismo como un estilo de vida directamente. Cabe resaltar que entre las tres principales vertientes del cristianismo, protestante, católica y ortodoxa, cada creyente tiene distintas formas de profesar su fe. Según un estudio de Pew Research Center acerca del compromiso en la práctica de la religión en Colombia, el 49% de los católicos acude a misa al menos una vez por semana, mientras que el 73% de los protestantes lo hace.
Aquí se puede notar una diferencia abismal entre ambas ramas del cristianismo. Los protestantes tienden a ser más devotos, no solo por las creencias dogmáticas que tienen, sino por la mayor importancia que le dan a su fe, a comparación de los católicos, que tienden a tener un menor apego a la Iglesia. En todas las estadísticas se demuestra que los protestantes superan en términos de fe a los católicos. Algunos ejemplos de esta gran diferencia que hay entre católicos y protestantes. El 78% de los católicos dice que la religión es importante para su vida, mientras que para los protestantes el 89% lo es. El 73% de los católicos reza a diario y un 86% de los protestantes lo hace. Y el 68% de los protestantes leen la Biblia al menos una vez por semana afuera de sus congregaciones, mientras que solo un 28% de los católicos lo hacen. Es importante aclarar que el cristianismo ha sido un gran influenciador cultural, artístico, político y espiritual a nivel mundial. Todos tenemos algo de cristianos dentro de nosotros. Desde el nombre de muchos de nuestros barrios, himnos, instituciones, hasta nuestro calendario, que fue hecho por el Papa Gregorio XIII. Sin embargo, esta influencia del cristianismo se ve más opacada o prácticamente nula en países históricamente no cristianos, tales como Arabia Saudita, Afganistán, Irán o China, donde la influencia del cristianismo u Occidente nunca llegó. Cabe resaltar que muchos de estos países son musulmanes y conocen la figura de Jesucristo, ya que es un profeta para el Islam. Tal vez la opacidad de la moral cristiana no solo está presente en sociedades no cristianas, sino también en las mismas sociedades de mayoría cristiana u occidentales. Aquí entra la frase «Dios ha muerto» de Nietzsche, que hace referencia a la poca credibilidad de la moral cristiana que se presenta en estos días. Probablemente el comienzo de la agonía del cristianismo ha sido con la Revolución Francesa, hecho histórico que inició una ola de movimientos republicanos, laicos y liberales. A pesar de todas estas trabas del cristianismo, es ridículo dudar de la importancia y la influencia de Jesús de Nazaret. Toda persona, cultura, región, estado o país reconoce su figura. Además, hasta en el país más cerrado o alejado hay presencia de cristianos. Sin duda, Cristo partió en dos la historia de la humanidad. Y finalizamos con esta pregunta. ¿Qué importancia tiene la figura de Jesús en los modelos de vida actual? Muchas gracias. Te hacemos la invitación entonces a Natalia Aya Pardo. Entonces, ella también es estudiante de Derecho de aquí en la Universidad de Santo Tomás. Buenos días. Bueno, ¿cómo la fe podría acabar con la homofobia? Natalia Aya. La orientación sexual ocupa grandísimos espacios en los diversos pronunciamientos teológicos de las iglesias católicas, protestantes y evangélicas en todo el mundo. Dios nos ama por igual. Todos somos sus hijos. De esta forma se debe entender que la fe es la misma que nos debe guiar a amar al prójimo. Desde la tradición griega, para Sócrates, él presentaba su doctrina del eros en términos homosexuales, pues en su ambiente el eros era un ser apasionado que experimentaba con mucha mayor frecuencia en una relación homosexual que en una heterosexual. Además, se da por descontado que el afecto estrecho con un joven, bello y admirado era una tentación muy irresistible. Ahora bien, se podría explicar a la sociedad sobre la libertad de expresión de cada ser humano, tratando de que entiendan que cada quien puede sentir lo que desee. Lamentablemente este problema se genera debido a la crianza de las personas y la falta de empatía, y desde ahí debe iniciar el cambio. Un ejemplo que les tengo es una serie llamada Champions. No es una típica serie estadounidense de la familia estadounidense, pues su protagonista es un niño homosexual, que cambia la vida y la percepción de la misma de dos adultos. Entonces nos podemos dar cuenta de que para las mentes jóvenes nada está mal, el amor es lo que hay, y un adolescente es capaz de lograr cambiar los pensamientos de los demás. Ahora, el artículo 13 de nuestra Constitución nos dice explícitamente que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión pública o filosófica. Asimismo, el artículo 16 nos dice que todas las personas tienen el derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Entonces es importante que reconozcamos que la homosexualidad no es una enfermedad, ni tampoco un capricho como se podría considerar desde la ciencia o la religión. Debemos evolucionar nuestro pensamiento, no todo es un pecado. El libre desarrollo debe ser respetado y valorado. De ser lo contrario, esta sociedad se convertiría en una cárcel para las personas de la comunidad LGTBIQ. Aquí quiero mencionar estas citas bíblicas, las cuales nos dicen que, como para Dios, el amor es esencial en la vida, en nuestra sociedad y para con nuestros hermanos, lo cual, sin duda alguna, refuta cada explicación religiosa que algunas personas usan para defender su homofobia, las cuales son: amarás a tu prójimo como a ti mismo, de Mateo 22:39. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros, de Juan 13:34. Y amados, si Dios así nos ha amado, también nosotros debemos amarnos unos a otros, de Juan 4:7. Bueno, aquí yo les quiero dar como una opinión que es muy general sobre una italiana, la cual nos dice: muchos siguen considerando esta inclinación como una enfermedad, aunque no esté presente en ningún manual de diagnóstico psicológico como una verdadera patología. Peor aún es que este tipo de discriminación muchas veces está dentro de la familia, en su propio entorno. Un joven solo debe ser entendido, protegido y amado por lo que es, sin ningún límite, y no criticado por no avenirse a lo establecido por la sociedad. El amor por un hijo no debe cambiar en ningún momento, especialmente cuando decide abrir su corazón revelando algo que probablemente lo tenga temeroso, de revelarlo. Y nos dice: vuestro hijo no está enfermo, no es anormal o inhumano. Vosotros sí, si pensáis lo contrario. Bueno, como sabemos, lamentablemente alrededor del mundo existe la homofobia. Sin embargo, poco a poco se va erradicando este terrible problema para con las personas de esta comunidad. En diferentes países han hallado la manera de sancionar a las personas que cometen actos destructivos hacia la comunidad LGTBIQ. Y es aquí donde pregunto: si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Estamos al tanto de que la siguiente persona que puede sufrir estas discriminaciones puede ser parte de nuestra familia, y es importante para ellos como para nosotros, que somos parte de su círculo social, protegerlos y amarlos sin ninguna avenida, sin ningún problema. Debemos respetar y asimismo garantizar los derechos de la comunidad a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica para poder ponerle un fin a la discriminación. Estos derechos son básicos para la vida, esenciales para que puedan reclamar otros derechos igual de esenciales, como el vivir libre y el derecho a la igualdad, a la vida digna y poder contribuir a promover debates públicos en la sociedad. La religión es de las herramientas más poderosas para poder ayudar estos tipos de tratos frente a la comunidad. Por ello es chocante ver que la gran mayoría de religiosos son quienes más están en contra de la comunidad, escudándose en que Dios no los va a perdonar, que es un pecado, que van a ir al infierno por esto. Y pues estos actos son grotescos, cuando para Dios es amor en su máxima expresión. Él murió por todos nosotros sin distinción de absolutamente nada, porque nos ama. Bueno, algunos habrán escuchado a Simone de Beauvoir. Ella fue una feminista dispuesta a luchar por la igualdad en todo sentido. Tenía muy claro que la religión, al ser un arma tan poderosa y hacer que las masas fueran capaces de cambiar su pensamiento y accionar frente a diferentes situaciones en el mundo, decidió no creer en ninguna religión. Finalmente, la religión podría ser utilizada para ayudar y erradicar este problema, ya que más del 80% del mundo cree en un Dios. Y estoy segura que si se ha de castigar a alguien,
es a los descomedidos que son capaces de desearle el mal a alguien que no les ha hecho nada. Entonces, ¿cómo la fe podría acabar con la homofobia? Gracias. Listo, muchas gracias. Entonces, Jesús, por favor, puede pasar. Jesús Padilla, él es también estudiante de Derecho de aquí en la Universidad de Santo Tomás, entonces... Buenos días. Eutanasia, muerte digna. Actualmente vigente en Colombia, aprobada y recientemente reformada constitucionalmente por medio de la sentencia C-233 de 2021, con la cual se logró condicionar el artículo 106 del Código Penal, que habla específicamente del homicidio por piedad o eutanasia, que ahora no será considerado un delito si es efectuado por un médico, si es realizado con el consentimiento libre o informado, previo o posterior al diagnóstico del sujeto. Bueno, sí, tranquilos. Bueno, entonces voy a comenzar de nuevo. Actualmente vigente en Colombia, aprobada y recientemente reformada constitucionalmente por medio de la sentencia C-233 de 2021, con la cual se logró condicionar el artículo 106 del Código Penal, que habla específicamente del homicidio por piedad o eutanasia, que ahora no será considerado un delito si es efectuado por un médico, si es realizado con el consentimiento libre o informado previo o posterior al diagnóstico del sujeto pasivo del acto, y siempre que el paciente padezca un intenso dolor, sufrimiento físico, psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave. Pero, ¿por qué solo a esta población? ¿El resto está excluido de una muerte digna de este tipo? ¿Será una mala actividad o por qué el cristianismo no aprueba dicha práctica? Precisamente, la Iglesia Católica condena la eutanasia, no le da ese calificativo de muerte digna, sino que la enmarca como un acto homicida que atenta contra la civilización humana. Tanto así que las personas que deseen realizársela pueden ser excluidas sacramentalmente. Esto quiere decir que si estuviéramos ante una constitución cristiano-católica como la Constitución de 1886, sería impensable la aprobación legal y positivación de esta. Actualmente está instaurada para cumplir el derecho fundamental de una muerte digna consagrada en la Constitución Política de 1991. Esto quiere decir que actualmente el calificativo de muerte digna hacia la eutanasia está usado correctamente desde la perspectiva constitucional colombiana. Pero en contraparte, tenemos a la Iglesia en una posición radical y fuertemente desaprobante. La Iglesia desvirtúa la cualidad de muerte digna para la eutanasia, tanto así que ha expuesto su posición últimamente en la página Vatican News con el fin de que países del mundo no cambien su legislación y no aprueben la eutanasia, porque actualmente son tan solo 8 de aproximadamente 195 estados que existen, los cuales son que aprueban la eutanasia, los cuales son Colombia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Australia y España. Explicaba Mauricio Correa en la eutanasia y argumento moral de la Iglesia en el debate público. Fundamenta la postura de la Iglesia frente a la eutanasia en la ley moral natural y en la palabra de Dios. Es una práctica moralmente ilícita, ya que la vida humana es sagrada e inviolable. Por eso hace un llamado a la reivindicación de la dignidad humana por medio de la ayuda al prójimo y la construcción de un humanismo integral y solidario para suprimir la visión egoísta individual del hombre que nos reduce a fines netamente instrumentales. Bueno, la Iglesia hablando sobre humanismo integral, cuando sus bases históricas admitía prácticas como eran los mártires, aquellos valientes que entregaban su vida a Cristo por voluntad propia a fin de sacrificio. Bueno, este suicidio de los mártires comparte similitudes con la eutanasia, porque ambos surgen de la voluntad, aunque el primero siendo de carácter simbólico y el segundo a fines de saciar esta incertidumbre de las personas que desean realizársela. Lo que nos lleva a una pregunta: ¿cómo entender la muerte de Jesús y los mártires, quienes donaron su vida por voluntad, a un contexto en el que se discute la muerte digna? Bueno, el figurativo de muerte digna queda en la subjetividad de cada cual, dentro de sus convicciones e ideologías. Referente a mi visión personal, es válido e importante porque así se evita la clandestinidad de este, y no solo deberían limitarse a personas con enfermedades terminales o con estrés o dolor. Y sin nada más que decir, gracias y que sigan disfrutando del foro. Listo, gracias. Entonces le hago el llamado por favor a María Paula Roncería, que nos acompañe con su lectura. Buenos días a todos, mi nombre es María Paula Roncería, soy de la Universidad Santo Tomás, pertenezco al segundo semestre de Derecho y vengo a hablarles acerca de si es acaso Satanás un medio de manipulación social. Bueno, para empezar quiero citar una frase de Mark Twain que dice: pero ¿quién reza por Satanás?
quien en 18 años ha tenido la humanidad para rezar por el pecador que más lo necesitaba. Lucifer, el diablo, Satanás, Samael, y etcétera, es la representación cristiana de un ser maligno, mentiroso, manipulador y demoníaco, que tiene como fin hacer pecar al hombre, el supuesto némesis de Dios, del cual podríamos ver de una manera más clara en Mateo capítulo 4 del versículo 1 al versículo 11, en donde intenta hacer pecar a Jesús. Este debería ser para nosotros un recordatorio para no alejarnos del camino correcto. Y hasta este punto es aceptable. Después de todo, se trataría de cómo moralmente separamos lo que está bien y lo que está mal. Incluso se plantea de una manera lógica. Si obras bien, vas al cielo. Si obras mal, por el contrario, irás al infierno. Sin embargo, hemos llegado al punto en el que permitimos que Satanás se vuelva más una excusa que un ejemplo a lo que deberíamos seguir, en la cual encontramos confort cuando no somos capaces de reconocer que poseemos libre albedrío para decidir y que somos responsables de nuestros actos. Es una gran mentira en la cual nos sentimos seguros, en la que decimos, no fui yo, fue el diablo obrando por mí. Gilbert Durand Mesa menciona en los diálogos de la tradición literaria, el diablo, algo muy importante. Él hace referencia como antes en las tribus se podía observar cómo asociaban animales o figuras a dioses para adorarlos o simplemente no cazaban o comían de dichos animales por respeto. Se dio la idea de que muchos eran las criaturas que ellos de alguna manera reflejaban en sí mismos. Tal vez esta imagen del diablo no sea más que el reflejo que genera nuestra conciencia como un tipo de protección hacia nosotros mismos. Después de todo, si el diablo es el que corrompe, ¿no sería del todo culpable al ser solo una pobre víctima del ser más malvado? Todo esto me hace pensar en muchas cosas, como cuando se es un niño, y nos presenta la fría idea de que si no obedecemos a nuestros padres, el diablo vendrá por nosotros. Y cómo desde muy temprana edad algunos adultos usan su voluntad para mandar sobre los más jóvenes, diciendo que es la voluntad de Dios. Eso es manipulación. Usar el miedo para dominar es algo que se normaliza y que se ha venido presentando a lo largo del tiempo. Unos ejemplos vendrían a ser los conocidos juicios de Salem en 1692, en donde se castigaba la brujería con torturas y muertes. Como tras un brote de enfermedad que según los colonos era por las seguidoras del diablo. Esto se volvió una cacería que generó una histeria colectiva. Tanto fue el caos que llegaron a acusar a animales de cometer hechicería. Este es entonces un claro ejemplo de cómo se usó la imagen del diablo para defender el homicidio de muchas personas en juicios injustos. En la actualidad podríamos poner de ejemplo los discursos de odio hacia la comunidad LGTBIQ+, la cual se ha visto en reiteradas ocasiones vulnerable. Entre esto están las terapias de conversión, en donde se vulneran algunos derechos fundamentales como la libertad de expresión. Podríamos poner de ejemplo a Christopher Dean, el cual cuenta cómo en Estados Unidos ingresó durante varios años a dichas terapias para poder cambiar su sexualidad, y que al final el vivir en España decidió aceptarse. Y es común ya que en las iglesias se ve como pecado el ser homosexual. Ahora, el problema no solo está en las creencias, también la ciencia se ha tergiversado su información. Con el descubrimiento del SIDA, un ejemplo. Empezaron a excluir a las personas homosexuales por llevar dicha enfermedad. Incluso en los periódicos fue llamado el cáncer gay durante la década de los 80 y de la cual la prensa decidió sacar provecho. Es debido a esto que cuando se busca mantener un tipo de control hacia las personas utilizando miedo, se generan varios conflictos. Entre estos, la doble moral y la poca capacidad de entender un contexto histórico. Con esto pienso en lo siguiente: Lucifer fue un ángel de extrema belleza y favorito de Dios que quiso gobernar igual o más que él. Al levantarse contra su padre, fue desterrado del cielo para posteriormente dirigir el infierno. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Y todo esto por sus propios actos.
Así como esto hay más en la Biblia, la cual demuestra en muchas ocasiones que hicimos nosotros en nuestra vida, no Lucifer. En la religión se vende la idea de un villano. Y como todos somos las pobres almas inocentes, fáciles de persuadir por el pecado. Y realmente no es así. Considero que realmente si se usa la imagen del diablo para manipular a las personas y hacerlas actuar conforme a unos ideales, aun cuando incluso no sea lo correcto, como la discriminación, la idea del bien y el mal ya se llevó a un absurdo en donde tienes que escoger un bando. Como si fuese algún tipo de película o cómic en donde el malo solo será malo. Puede que algunos no se dejen llevar por los extremos y sean capaces de abrir más al entendimiento y aceptar que como seres humanos erramos, que no podemos tener siempre la razón, ya que no somos perfectos, y que además nuestras decisiones siempre tendrán que provocar algo, pero siempre será bajo nuestra responsabilidad y no es nadie más. Para concluir, quiero dejar una corta pregunta. ¿Se puede usar la imagen del diablo ya predispuesta para que los jóvenes teman? Muchas gracias. Listo, a ti, María Paula. Por favor, Linda Michelle. Torres. Linda Michelle es estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás. Hola, buenos días. ¿Cuál ha sido el papel de autoridad de la mujer en la ciencia y la Iglesia Católica? En el transcurso del tiempo, las mujeres han forjado su paso en el mundo de la ciencia y la religión. Sin importar los contratiempos, cada día el género femenino brilla cada vez más. Marie Curie fue una exitosa científica que nació en una familia de madre católica y padre ateo, pero esto no impidió que creciera bajo la enseñanza de la doctrina católica. Años después, en un hecho que marcó su vida, como lo fue el fallecimiento de su madre, que decidió renunciar a esta creencia religiosa para declararse agnóstica. Nada en la vida debe ser temido, solo entendido. Ahora es el momento de entender más para temer menos. Fue la primera mujer en ganar un premio Nobel de Física. Años después, ya siendo viuda, luchó contra los estereotipos de la época y logra nuevamente una victoria ganando un segundo premio, esta vez en el área de química, siendo estos los premios más importantes en el mundo de la ciencia. Marie Curie ganó en su totalidad 10 nombramientos, entre ellos premios y medallas reconociendo su gran intelecto y aporte a la ciencia. Otra mujer que hizo significativos aportes al mundo tecnológico fue Mary Kenneth Keller, que se considera la revolucionaria del mundo de la informática. Keller fue la primera fémina en recibir un doctorado en informática en todo Estados Unidos. Un gran golpe que le dio a la sociedad fue cuando logró que la aceptaran en la Universidad de Dartmouth, siendo la primera mujer en ingresar en casi 200 años desde su fundación que llevaba esta institución. Rompiendo el paradigma de solo aceptación a hombres, ingresó allí para estudiar matemáticas y física. Su principal aporte informático fue el desarrollo de las BASIC, un lenguaje informático, el cual fue tan importante y significativo que años después, personajes como Bill Gates usaron esta herramienta como una de sus bases para crear sus actuales imperios tecnológicos. Para sorpresa de muchos, Mary Kenneth fue una monja desde los 18 años, cuando ingresó a la Orden de las Hermanas de la Caridad en 1932 y 8 años después realizó sus votos. Las condiciones de la época y su fervor por servir a Dios no fueron impedimento para perseguir el conocimiento y llegar a lugares que antes una mujer no había llegado en su país. También Miriam Michael Simon se destacó por tener una incalculable fe a Dios y promover los derechos de las mujeres y su amor por la medicina. Fue una mujer muy enfocada en la medicina, ya que su vida fue marcada en varias ocasiones por enfermedades que llevaron a la muerte a sus seres queridos, como lo fue su hermano que falleció de polio, su pequeña hermana de una falla cardíaca y su madre gravemente afectada por la pérdida de memoria que hoy en día podríamos catalogar como Alzheimer. En sus estudios, la hermana se destacó por estudiar el cáncer y hormonas para acelerar la curación de heridas. También identificó y analizó sustancias químicas a profundidad. Su arduo trabajo en este campo la llevó a crear un manual de cómo usar un espectroscopio. En la actualidad, también contamos con mujeres que son grandes científicas y afirman creer en Dios.
Fabiola Gianotti, la primera mujer en ser directora del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, el CERN, ubicado en Ginebra, es un centro de experimentación con micropartículas más importante de toda Europa. Actualmente dirige el CERN a sus 60 años y lidera múltiples investigaciones sobre el estudio del universo, agujeros negros y partículas. En una entrevista le preguntaron sobre sus creencias religiosas, a lo que ella respondió: la ciencia nunca podrá probar o no la existencia de Dios. Y en la misma entrevista le preguntaron si cree en Dios y responde: sí creo. Con el pasar de los años, las mujeres cada vez hacen más esfuerzos para sobresalir en múltiples disciplinas y campos, pero siguen sufriendo los estereotipos y paradigmas que siguen existiendo en la sociedad. Muchas mujeres con altos cargos tienen que enfrentar opiniones o juicios de muchos hombres que ponen en duda sus conocimientos por el hecho de ser mujeres. Sin embargo, surge una duda: ¿por qué a pesar del notable reconocimiento de la mujer en el campo de la ciencia y en el ámbito religioso, le es difícil o casi imposible escalar en sus sistemas jerárquicos? Gracias. Muchas gracias. Entonces, tenemos a la última participante de la Universidad Santo Tomás, que es Dana. Entonces, por favor. Ella es estudiante de Derecho de aquí de la Universidad Santo Tomás, entonces te escuchamos. Buenos días, mi nombre es Dana Sofía Vargas, segundo semestre de Derecho, y el tema del que les voy a hablar es: los avances científicos han desplazado la religión en nuestra sociedad. Me gustaría comenzar con esta frase que me ha parecido ciertamente interesante, que dice: la ciencia y la religión son como dos ventanas diferentes para observar el mundo. Las dos ventanas dan al mismo mundo, pero muestran diversos aspectos de él. En la medida que surgen teorías científicas sobre la evolución del universo, se hacen descubrimientos que desvirtúan posturas que por siglos habían sido explicadas solo desde el punto de vista de la religión. La medicina y la ciencia reemplaza y explica muchos comportamientos del ser humano que en otrora solían ser atribuidos a maleficios o milagros, entre otros ejemplos. Pareciera que la ciencia le ganara el pulso a la religión y que las sociedades modernas se apartaran de los dogmas de fe para confiar en el saber crítico, metódico, verificable, objetivo y sistemático del conocimiento científico. Ahora, el autoritarismo de la Iglesia en la época de la Inquisición y la represión en contra de quienes proponían teorías diferentes sobre el progreso científico, así como el caso de Galileo, llevó a lo que Kuhn calificó como el silente abandono de la Iglesia Católica por parte de los científicos, y a una pugna que finalmente la historia terminó dándole la razón a la evidencia científica. Fueron las mismas atrocidades de la religión lo que llevó con el paso del tiempo a las revoluciones y cambios que permitieron introducir el saber científico en las distintas áreas del conocimiento en beneficio de la sociedad, trayendo progreso y desarrollo social y, a su vez, un distanciamiento de la religión con el poder, sin que ello implicara que los valores éticos y morales de la religión desaparecieran de las personas. Sin embargo, la correspondencia entre ciencia y religión no es tan distante en la actualidad. Esta relación es más de distinción y complementación, pero no de exclusión u oposición. Esto es, mientras la religión trasciende el mundo material, se basa en la fe y a partir de ella da explicaciones desde el campo de la metafísica a muchos interrogantes sociales que el mundo científico no ha podido dar respuesta. La ciencia da soluciones a otros aspectos verificables y demostrables que también tienen como finalidad la de satisfacer las necesidades sociales. Asimismo, es oportuno precisar que el progreso de la humanidad y de la ciencia va de la mano, como lo afirma Popper, del error o de la falsabilidad de las teorías científicas, lo que quiere decir que la ciencia, al igual que la religión, son susceptibles de equivocaciones y que una verdad sustentada desde cualquiera de las dos posiciones solo lo serán mientras no haya otra teoría que la desvirtúe, como se ha demostrado a lo largo de la historia. De acuerdo a lo anterior, es prudente afirmar que los avances científicos no excluyen la religión de la sociedad.
porque entre el uno y el otro existe un punto de equilibrio que se encuentra en la ética. Los adelantos científicos, que en un momento distanciaron en gran medida la religión de la sociedad, llegaron a un nivel de degradación del ser humano a punto de poner en peligro la existencia misma. Tal es el caso de las bombas atómicas, la clonación, entre otros. Por eso, como lo afirma Montserrat, la admiración sin límite de la ciencia se fue pasando a una mirada más crítica y aún a un cierto recelo, que produjo el retorno de los valores éticos y morales de los científicos como medida para frenar los excesos. En fin, en tanto la religión como la ciencia a lo largo de la historia han tenido momentos donde la una creyera estar por encima de la otra. Sin embargo, pues ambas llegan al punto de complemento del conocimiento humano sin perder cada una de las particularidades que las hacen diferentes. Por ello, se concluye que los avances científicos no desplazan la religión de la sociedad. Por el contrario, permiten que el conocimiento dogmático de fe también avance a la par del desarrollo social y ambas hacen un aporte fundamental en la vida del ser humano que se vale de ambas para satisfacer las necesidades físicas, mentales y espirituales. Dado esto, ¿cómo podríamos evitar que el fanatismo de la religión y el escepticismo de la ciencia impidan un trabajo en común? Muchas gracias. Listo, muy bien. Entonces, ahora le damos el paso a las universidades que nos acompañan. Vamos a empezar con la Fundación Universitaria Compensar. Entonces, hago el llamado por ahí a Laura Jimena Arévalo. Ella es estudiante de Pedagogía Infantil. Entonces, bienvenida a la Universidad Santo Tomás y te damos la palabra. Buenos días. Razón, capacidad humana para poder establecer ideas o conceptos. Fe, creencia en la existencia de un ser supremo. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, le dotó de todo lo necesario para vivir y racionó su conocimiento sobre las cosas y su hábitat. Podemos hablar de la razón y de la fe sin llegar a una conclusión definitiva entre sí. Si bien sabemos, la sociedad y las familias actualmente tenemos una manera distinta de pensar a los tiempos pasados. La familia ya no tiene la misma fe ni razón de antes. Se dejan llevar por lo que gira en su entorno y se vive priorizando más de lo material que de lo racional y lo espiritual. La razón desde la familia es imparcial, es decir, a veces sí, a veces no, como también lo es la fe. Si vemos un poco más allá, la Iglesia hoy en día tiene cierta preocupación de poder en sí encontrar ese equilibrio entre la razón y la fe. Y lo hace de forma correcta con las familias y la sociedad, ya que lo hacen por medio de las Sagradas Escrituras. Hay creencias distintas y son respetables, por supuesto. No todos podemos inculcarle a una persona una religión, cuando desde su familia no se ha definido una creencia. Y menos hacerle razonar algo cuando no tienen una idea clara sobre lo que se quiere desear o saber. Por otra parte, la frase creo pero no practico es el punto de vista de la sociedad que confiesan creyentes pero no saben dar una razón verdadera sobre su fe. En esta sociedad actual se ha dejado a un lado la fe y se están dejando llevar más por la razón. La fe es una lógica distinta de la razón, ya que la razón nos exige alguna certeza, mientras que la fe se forma con conclusiones de vivencias y situaciones que hemos vivido. Fe y razón son un apoyo mutuo, pero hay que ser conscientes que en algún momento la razón nos afirma cosas que la fe no, y asimismo nos lleva a dudar de nuestras creencias. En la familia no siempre se pueden tener las dos posturas como se menciona antes por la complejidad de los temas. Tienen algunos más fe y otros simplemente buscan el razonamiento de las cosas. Sin embargo, debemos apoyarnos sin prejuicios, sin juzgar, sin excluir a nuestra familia, amigos y demás personas que nos rodeen.
por tener un pensamiento distinto o por nuestras creencias. Debemos guiar a las personas a que no se dejen llevar por las modas o comentarios que los lleven a dudar de su fe y de su amor a Dios. ¿Cómo se relacionan la fe y la razón en nuestro entorno? Muchas gracias. Listo, a ti muchísimas gracias por acompañarnos. Le quiero hacer la invitación ahora a Juan Camilo Fuentes. Juan Camilo, él es estudiante de Derecho de la Universidad Libre, entonces además también es poeta, entonces con ustedes por aquí, Camilo, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Colombia impulsa su razón con base en su fe a la Virgen de Chiquinquirá, el Sagrado Corazón de Jesús y los diferentes santos de su devoción. Esto gracias a las conquistas españolas, a la devoción ciega y sin pizca de crítica al catolicismo, por la desesperación del ciudadano sin importar el estrato o negocio, sea lícito o ilícito, su fe nunca está en duda. Desde el sicario hasta la máxima autoridad competente se echa la bendición para ir a trabajar. Los santos y las figuras y los rezos Los santos, las figuras y los rezos son pan de cada día para la nación. Eso dejando de lado la brujería, que es un apéndice de la misma fe colombiana. Monumentos e hitos nacen de la fe, y ese lado racional es impulsado por esa fe, ya que si la montaña no va a Mahoma, el colombiano va al tumulto. Siendo Colombia país laico, esto dictado por la sentencia C-350 de 1994 de la Corte Constitucional, que, resumiéndola en pocas palabras, declara que Colombia es un Estado laico y pluralista, fundado en el reconocimiento de la plena libertad religiosa y la igualdad entre todas las confesiones religiosas. Es decir, todas las religiones son iguales para el Estado. Aún así, el presidente de Colombia pide a la Santísima Virgen de Chiquinquirá protección. Que no es un ataque a la fe del mandatario, es probar que efectivamente la pregunta base de este ensayo da como resultado una respuesta afirmativa. No solo eso, el colombiano en su idiosincrasia parte de persignarse todas las mañanas a sus hijos y despacharlos a la escuela, salir a buscar el pan del día, eso sí, si Dios lo acompaña y lo bendice. Pero eso es así porque va en el ADN criollo, es parte de la esencia de los habitantes del país del Sagrado Corazón. Sí, esa víscera que se ve desde la más tierna infancia como símbolo de amor de Jesús a sus feligreses. No solo es un símbolo de amor, la Basílica del Voto Nacional fue hecha a partir de esta imagen, traída de Francia y llevada a cabo por Salvador Dalí. En su llegada fue igualando a la Virgen de Chiquinquirá en popularidad y en devotos. El templo religioso fue pensado por Monseñor Herrera Restrepo para crear un símbolo de paz entre liberales y conservadores que libraban la guerra de los 1000 días. Esto en junio de 1902, así mostrando una vez más que lo heredado no se hurta, como dice el refrán popular, herencia de los colonos españoles que con mano firme y corazón grande fueron por las nuevas tierras que para ellos eran tan hermosas y perfectas que en las cartas de los exploradores a la corona harían el símil de esas nuevas tierras con el Edén bíblico, pero aún así, maravillados por los parajes y vistas perfectas, con sus armas, con Jesús en sus corazones y en nombre de Dios y la reina, iban a salvar de la herejía a los indígenas que tenían dioses paganos. Solo los esclavizaron, pero era un acto de bien, ya que era en aras de la doctrina católica, apostólica y romana. Desde ese punto histórico se perdió la identidad indígena, los dioses prehispánicos, y los ritos ahora se observan como folclore. Con esa mezcla cultural que tuvo Colombia con negros y españoles, se vuelve borrosa la identidad propia. El colombiano no sabe de dónde viene, así que posa su fe en el sagrado rostro de Jesús, el divino niño, y en las muchas variantes de la misma Virgen, para que lo guíe en el camino correcto. Tanto así que se observa su devoción hasta en los mínimos detalles, tales como dar gracias al Santísimo y Misericordioso por salir bien de una operación y no dar gracias al médico que pasó 8 horas de pie extirpando un tumor. Pero si el paciente muere, sí es culpa del médico. No se pueden enojar con el Creador, eso sí jamás. La fe del colombiano impulsa muchas de sus decisiones racionales. Es increíble que de un espacio metafísico como es hablar con Dios pueda tener resoluciones
a dilemas tan complejos como para dónde enviar su cocaína o cómo dirigir un país. Colombia se ubica en el 7º país más devoto del mundo, eso según el Anuario Pontífico 2017 y de Estadísticas de la Iglesia 2015, que dio a conocer el Vaticano, porque en el país hasta los ateos son bautizados. Por más que un colombiano rechace su fe de cuna, cuando se salva de caerse, le agradece a Dios. Negar que la doctrina católica es influyente en el día a día de las personas es como negar que la mayoría de los habitantes del país empiezan sus mañanas con un buen tinto. La mayoría de los habitantes de la Tierra del Cóndor realizan viajes, emprendimientos, promesas, juramentos, hechos malos y buenos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Veneran a la Virgen que le conceda el milagrito y sería bueno que su fe solo sea en seres fuera de este plano, pero su fe también está en personas que quieren llegar a puestos altos en política. Estos usan esa fe para embobar a los ciudadanos y así llegar alto, solo para aplastarlos cuando estén en ese punto. Concluyendo, la fe es el motor de los cafeteros, de los campesinos, de la señora de las empanadas y los tintos, del obrero, del abogado, del médico y de los estudiantes, de los culpables en libertad y de los inocentes encerrados en cárceles, del jefe y del empleado, de la madre cabeza de hogar o del padre trabajador, o viceversa. El colombiano tiene fe en que su religión predilecta les va a solucionar sus problemas. Son tan creyentes como crédulos. Una de las razones por las cuales el país está como está. País donde se compran milagros como otros. El país de la Virgencita. El país del Sagrado Corazón. O mejor dicho, el país de los puros criollos. Muchas gracias. Listo, Camilo, muchas gracias. Bueno, ahora le hacemos la invitación a Cristian. Él es estudiante de Ingeniería Industrial de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, y también, bueno, él es también cantante, poeta, y bueno, entonces, bienvenido, Cristian. Gracias. Bueno, perdón que me quite el tapabocas, pero es que es de jean y luego no se escucha bien. Bueno, ya como dijo el profesor, me llamo Cristian Camilo Torres Torres, 8º semestre, Ingeniería Industrial de la Corporación Universitaria del Meta. Y hace como un mes me puse a leer sobre un tema interesante que nunca había escuchado, los poshumanos y los transhumanos. Y en base a eso, y en cuanto a unas referencias bíblicas también que por ahí saqué, pues escribí este ensayo. Entonces, lo titulé Inmortalidad y Santidad. ¿Podrá en el futuro la ciencia, la inmortalidad y la religión convivir juntos? Hice varios apartados. El primero se llama Neurociencia, Biotecnología, hasta luego, e Inmortalidad. Si en algún momento alcanzamos con avances neurocientíficos y biotecnológicos pasar la información cerebral que nos convierten en quienes somos a un entorno físico-tecnológico, habremos roto las barreras de la mortalidad para así volvernos seres que traspasan las barreras del tiempo. Segundo apartado, la iglesia que se adapta. Según la religión, la vida eterna se logra con buen comportamiento, siguiendo las pautas dadas por un Dios que nos invita a llevar una buena vida. Cito textualmente, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ame será amado de mi Padre. Juan 14:21. Está de más mencionar que la iglesia se ha sabido adaptar con el paso del tiempo para captar nuevos fieles o preservar los que tienen, porque si hubiesen seguido con prácticas como la Inquisición, estoy seguro de que no seguirían siendo tan populares, ¿cierto? Sin embargo, cuando las personas se den cuenta de que no es necesario una vida conforme a lo que dice Dios para lograr la inmortalidad, sino que será necesario solo tener la disposición tecnológica necesaria para pasar toda la información de nuestro cerebro a un software, ¿qué inventará la iglesia entonces para adaptar sus ideas del más allá? Cuando la realidad es que la vida eterna siempre estuvo más hacia acá. Tercer apartado, identidad humana. Lo que le permite creer a una persona que en su interior puede albergar un alma es esa combinación de información que ha captado durante su vida.
Son todas esas creencias que hemos aprendido gracias a nuestro entorno. Dicha información no está basada en nada y no es comprobable que tengamos un alma, pero sí podemos comprobar que muchos de los comportamientos que tenemos son gracias a cúmulos de información en nuestro cerebro. Eso al final es lo que nos da una identidad humana. Y si aquella se logra pasar a un medio no físico, habremos alcanzado la inmortalidad. Pero ya no estaríamos hablando de una trascendencia gracias a una religión, cito textualmente otra vez. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, Juan 3:36, sino que estaríamos debiéndole a la ciencia tan magnífica posibilidad. Cuarto apartado, poshumanos y transhumanos. Según la Iglesia fuimos creados a imagen y semejanza, de nuevo, y Dios creó al humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, Génesis 1:27. Se supone también que Dios es perfecto, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, Mateo 5:48. Pero como humanos no somos perfectos. Y gracias a los avances tecnológicos podemos seguir mejorando y así poder ver a la humanidad como un estado transitorio. Es decir, pasaremos de ser humanos a ser transhumanos o poshumanos. ¿Seremos entonces más perfectos que Dios? Así como dijo el físico Friedman Dyson, la humanidad me parece un comienzo magnífico, pero no la palabra final. Llegará el día en el que los humanos seremos seres sin precedentes en cuanto a capacidades físicas, intelectuales y psicológicas, debido a que habremos sobrepasado los límites biológicos, neurológicos y psicológicos. Así que nosotros mismos nos habremos dado la inmortalidad sin necesidad de que un Dios lo haya hecho por nosotros. Conclusión. Para finalizar, diré que en el futuro podremos vivir como seres inmortales gracias a los avances científicos y quienes quieran seguir profesando la religión lo harán como un pasatiempo, porque la inmortalidad ya la habrán alcanzado por otros medios. Gracias. Listo, Cristian, muchas gracias. Quiero entonces darle la palabra a los seminaristas del Seminario Nuestra Señora del Carmen de Villavicencio. Entonces le doy la palabra a David Felipe Bonilla Montes y de paso quiero saludar a todas las personas que han estado conectadas desde sus casas, desde diferentes partes de Colombia y que están muy pendientes y le mandan saludos a cada uno de los que han pasado, de los ponentes, y hay diferentes comentarios, pero por tiempo no los podemos leer, entonces para ellos un saludo. Y David, bienvenido a la Universidad de Santo Tomás. Muchas gracias por la invitación, por permitirnos estar aquí como institución del Seminario Mayor. Bueno, la angustia en el hombre contemporáneo desde Søren Kierkegaard. Por medio de esta presente quisiera aproximarme al pensamiento de Søren Kierkegaard, especialmente en un elemento de su filosofía que le permite al ser humano construir su existencia, la angustia. En un primer momento, es importante destacar que el ser humano es una síntesis de lo corporal y de lo psíquico, que unida por el espíritu proveniente de Dios, hace que el ser humano se desarrolle como una síntesis, que por medio del espíritu es guiado para construir su existencia. Sin embargo, el espíritu, que contiene dentro de sí todo lo que el hombre necesita para desarrollar su vida, como lo es la angustia, no se antepone a la voluntad del hombre. Antes bien, el ser humano es el encargado de potenciar el espíritu por medio de la interioridad, que le permite gradualmente desarrollar su capacidad de angustiarse, permitiendo que el hombre construya su vida y edifique su existencia como un yo auténtico. La angustia ha de ser comprendida no como un lugar de pasarlo mal, sino como un valor natural de la persona que le ayuda a forjar su existencia. Está siempre asociada con el devenir, es decir, sobre las circunstancias que permean al ser humano, sus posibilidades. Con esto, busco relacionar la angustia que forma la existencia del hombre y la mujer por las posibilidades en este tiempo contemporáneo, a las que estamos evocados, de la cual ninguno de nosotros puede escapar. La situación es pensar qué hacer en medio de las posibilidades, cómo vivir los momentos de angustia en el momento de la dificultad, cómo situarnos frente a nuestra propia existencia partiendo de la realidad y no de los idealismos presupuestos que puede haber en nuestra memoria. El hombre, como ser real y autónomo, está invitado a trascender su propia realidad, no en el sentido religioso, también en el humano,
pues es responsable de la construcción de su propio yo. Para esto, Søren Kierkegaard plantea los estadios existenciales del hombre, que se determinan según la conciencia, es decir, dependiendo de la fuerza que tenga del yo auténtico, y se rigen por medio del salto cualitativo, que le permite al ser humano, por medio de su interioridad, adentrar en su existencia a cada uno de estos. Primero, el estadio estético. Este representa el nivel más bajo de la existencia humana. Muestra su carencia de espíritu, porque a la persona que es víctima del esteticismo le falta la conciencia de un ser yo auténtico. El esteticismo se le considera como una enfermedad, la cual sufre el hombre que carece de interioridad, porque no ha logrado realizar la síntesis entre los elementos que lo componen. Estadio ético. Kierkegaard entiende el estadio ético como la tensión entre el yo real y el yo ideal, pero el yo ideal no es el yo fantástico del esteta, el hombre que está dentro del estadio estético, que no ha logrado poner el espíritu y se dispersa en un mundo imaginario, en un mar de posibilidades. Tercero, el estadio religioso. Allí el hombre determina su existencia, es el culmen del salto cualitativo, ya que el hombre se convierte en un apasionado por la interioridad subjetiva. En otras palabras, el hombre se apasiona por su existencia y genera la posibilidad de dar apertura en su vida a la experiencia de lo luminoso, es decir, a la experiencia de Dios en el hombre, o a lo sagrado. Finalmente me gustaría terminar con esta frase. Los hombres son absurdos, jamás alcanzan a emplear la libertad de pensamiento que tienen por naturaleza. Es decir, que el hombre por existir tiene una libertad natural en donde puede elegir lo más conveniente para su desarrollo integral como ser humano y asimismo, dentro de su realidad, a la comunidad. Esto guiado por medio del espíritu. No obstante, Søren considera que la libertad debe ser practicada y sobre todo vivida en cada hombre, hacerse vital y lo más importante, que cada ser humano la viva para desarrollar su existencia forjada por la angustia de la posibilidad, que prepara al hombre para dar respuesta de su existencia frente al mundo actual. Y me gustaría ya terminar con estas dos preguntas. ¿El hombre actual se encuentra preparado en base a su existencia para afrontar las diferentes circunstancias que lo permean indiscutiblemente? Y ¿la religión hoy es aún una verdadera posibilidad para que el hombre construya su existencia auténtica? Muchas gracias. Gracias, David. Entonces, le hago la invitación a Juan Diego Prieto, por favor. Listo. Entonces, Juan Diego, bienvenido. Bueno, muchas gracias por permitirme estar en este lugar con ustedes. El título, pues, de este diálogo lo puse como La moral, voluntad y libertad desde Kant a la luz de la ley natural. En un primer momento partamos de que el hombre se encuentra en dos naturalezas, en la naturaleza de hechos causales y en el mundo de los noúmenos, que es aquello que el hombre puede pensar desde la razón. A partir de esas dos afirmaciones se puede descubrir al hombre como un ser iluminado por la razón, que debe responder al imperativo y a las leyes impresas en la conciencia, para que éste pueda lograr actuar con una voluntad pura, autónoma y libre. Así pues, la voluntad significa en Kant aquel pensamiento de algo como propósito que aparece desde la capacidad de raciocinio como un modelo que debe ser realizado o como una idea. De esta manera, hilando un poco con lo que se ha expresado anteriormente, se puede decir que, como deriva las acciones de las leyes, exigen una razón. Resulta que la voluntad no es otra cosa que la razón pura o práctica, deduciendo que para que se dé o se genere una buena voluntad, esta debe tener o debe estar regida por la razón. Volviendo al principio, en el sentido en que el hombre tiene dos campos de acción, la inclinación y la razón, los hechos naturales y los ideales, aquellos principios prácticos que el hombre determina como universales deben ser desde la voluntad, han de ser objetivos en el sentido que tiene que ser valedera para la voluntad y para todo ser racional.
Ahora, en el sentido más profundo de la voluntad, se sitúa la autonomía en el propio hombre y siendo más específico en su propia voluntad. Pero esa autonomía, ¿cómo se logra? Podría generarse ese interrogante. Se logra en la medida en que el hombre sea capaz de promulgar leyes para sí mismo, estas desde la razón, y tiene la capacidad de cumplirlas. Sabiendo esto, se puede deducir que, según como lo afirma Kant en la Crítica de la Razón Práctica, en la hoja 125, página, la ley moral no expresa nada más que la autonomía de la razón, es decir, la libertad. Y esta es incluso la condición formal de todas las máximas de acción, bajo cuya condición solamente pueden coincidir con las leyes de la razón práctica suprema. Anteriormente se trae al contexto la libertad como un concepto autónomo de la voluntad, afirmando que la moralidad se expresa en esta nueva noción que es la libertad, ya que la libertad está presente desde el momento en que el individuo inicia su actuar por deber. Por consiguiente, la libertad se convierte en aquel principio que direcciona el actuar del hombre propio como individuo. De esta manera se puede hablar de una autodeterminación o una autolegislación en el sentido propio de la moral, porque un hombre que actúa con libertad es un hombre responsable de sus acciones, sean buenas o malas. Recogiendo un poco lo que se ha planteado hasta el momento, la moral se entiende desde la voluntad autónoma que para tener validez debe actuar con libertad, y como la voluntad es propia de los seres inteligibles o la libertad o la razón, la libertad pasaría a ser la razón práctica, es decir, sería universal para todos los seres racionales. Ahora es importante el diálogo que la filosofía racional puede tener con la ley natural, que es aquella ley que está impresa en el hombre por Dios. Desde una perspectiva católica, la ley natural es la ley inscrita en el corazón del hombre, ya lo dirá Juan Pablo II en la Carta Apostólica Veritatis Splendor, que gracias a ella conocemos lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. Dios dio esta luz y esta ley a la creación. Pero puede surgir una pregunta frente a esta afirmación que nos da el Papa. Pero ¿cómo soy consciente de esta luz que Dios imprimió en mi humanidad? A partir de esa pregunta, el Catecismo de la Iglesia Católica atestigua lo siguiente: la ley natural expresa el sentido moral original que permite al hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira. Numeral 1954. Pero el emplear la palabra ley moral puede denotar una cierta legislación o coacción de Dios. Se podría pensar en qué lugar queda la libertad del hombre frente a esa ley. Bien, la encíclica Veritatis Splendor dice: la libertad del hombre y la ley de Dios no se oponen, sino al contrario, se reclaman mutuamente. Numeral 31. Es decir, el hombre puede convertirse al bien solo en la libertad, porque por medio de ella el hombre es consciente de su responsabilidad frente a la acción que de su interior pueda salir. Creo que es necesario y oportuno que conozcan que la Iglesia considera la fe y la razón como que son las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Eso se encuentra en el documento Fides de Ratio, en el numeral 5 o primero. Y para el católico es importante la búsqueda de la verdad, para el cristiano, como fundamento de la existencia del hombre y del mismo modo que lo es para la filosofía, pues la verdad constituye un principio y el fundamento y la naturaleza misma de la fe, del ser de los sujetos. Se puede fundamentar estas dos perspectivas desde la católica y la racional, citando el Evangelio según San Juan, capítulo 8, 32, que nos dicen: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y es de Aristóteles, según la Metafísica, en el libro 1, párrafo primero: todos los hombres desean por naturaleza saber. ¿Y qué es lo que desean saber? La verdad. A modo de conclusiones personales, puedo decir que, entre otras palabras, es la razón que ilumina naturalmente el entendimiento para hallar los principios a priori de la moral que llevan al hombre a actuar con una sana y recta conciencia de sus actos, logrando así un hombre que actúe con una voluntad pura, autónoma y libre. Solo en la medida en que se logre el actuar por deber, el hombre se proclamará a sí mismo como fin, y al verse como fin tiene la obligación moral de ver a los demás como fines y nunca como medios. El cristianismo, al igual que el pensamiento kantiano, la moral tiene su fundamento en la trascendencia, en la inmortalidad del alma y sobre todo en la libertad. Como último, la libertad debe ser la esencia de toda persona, el fundamento de su voluntad moralmente buena que conduce a la verdad absoluta, Dios. Y terminar con una pregunta.
Soy consciente de mi razón práctica como punto de partida para el desarrollo personal y social y qué aportes se pueden fundamentar en el cristianismo. Muchas gracias. Juan Diego, muchas gracias a usted por esa interpretación tan interesante de Manuel Kant. Quiero que pues, Omar se vaya acercando, por favor, Omar Francisco. Y de paso pedirle el favor por ahí al padre Cristian, al profesor Mario y al padre John Alexander, y si alguien más quiere, con los pocos minutos que nos quedan, posterior a la exposición de Omar, hacer una pequeña síntesis, teniendo en cuenta las preguntas que nuestros estudiantes compartieron. Entonces les pido el favor para que vayan pensando también esa síntesis y de esa forma vamos a ir cerrando. ¿Listo? Muy buenos días. Más que, bueno, antes de entrar con el tema, más que tratar de lanzar una cantidad de contenido, yo creo que en el momento que tuve la oportunidad de poder redactar esto, creo que la intención fundamental era poder generar una reflexión personal a partir de todo esto. Y nuevamente, les invito a poder simplemente recibir esto y que ojalá esto pueda ser como un medio para la reflexión personal, porque yo creo que hay un fin último, tanto en la ciencia como en la filosofía y en la teología, y que es el bien. Como título, ¿es el hombre respuesta ante el problema del mal? El sufrimiento y la maldad son un problema para la razón humana. Muchos pierden el sentido de la propia vida cuando tarde o temprano estos tocan a la puerta de la historia personal. Irónicamente, muchas veces es el propio ser humano, por sus acciones, que provoca estos problemas y que se ve afectado por ellos. Pero a pesar de ser muchas veces el causante de este problema, ¿puede él mismo convertirse en una solución para esto? Al observar la maldad en el obrar de muchos seres humanos, incluyéndome, una afirmación puede salir a flote. El ser humano es malo. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Agustín de Hipona, en uno de sus escritos, menciona que Dios, con infinita sabiduría, las hizo, refiriéndose a la creación, con suma benignidad y las conserva, y las creó para que fuesen. Dios benevolente ha compartido su ser a las criaturas para que sean buenas en sí, por esencia, y entre sí, todas las criaturas, el ser humano está en uno de los grados más altos en la jerarquía de los seres, y en él, por esto, debe haber un mayor grado de bondad que en muchos de los seres creados. Entonces, ¿por qué el hombre puede obrar según la maldad? Y si todo es bueno en esencia, ¿cómo se introduce el mal en el sistema donde simplemente había bondad por esencia? El cristianismo católico da a la creación del ser humano dos notas características: su creación a imagen y semejanza de Dios. La imagen de Dios encierra sus atributos esenciales, libertad y voluntad. Esto es la capacidad de usar la libertad en la toma de decisiones. Y con la semejanza ocurre algo similar. El ser humano denota una relación de parecido con su creador por el don de la libertad y la voluntariedad en el propio ser humano. En esto radica el libre albedrío. Dios, respetando la dignidad del ser humano, respeta su uso de la libertad y voluntad para que pueda vivir el bien en plena libertad según su propia voluntad. Pero esto implica un alto precio, inclusive para el propio Dios, que el ser humano tenga la libre opción de asumir y acoger los planes divinos o simplemente oponerse a ellos. No es tanto culpar al diablo por haber introducido el mal al sistema, sino es el propio hombre quien ocasiona libremente esto al privarse del propio bien, del sumo bien. Siendo sinceros, el mal muchas veces es la opción más viable ante las dificultades y el sufrimiento. A menudo se les responde a los problemas con indiferencia, pero esto denota una falta de decisión clara en el uso de la libertad, simplemente al no determinarse frente a la situación. En otras ocasiones se responde efectivamente con odio,
pero esto produce amarguras, como quien pisotea un tallo de rosas con los pies descalzos. Obviamente se terminará haciendo daño con las espinas. Ambas posturas indican un carácter irracional, porque en una el ser humano no se ve interpelado por la situación y en la otra se deja llevar por los instintos. Pero hay una tercera opción, la cual muchos no están o inclusive no estamos dispuestos a tomar: el amor. Muchas veces el amor implica olvido de sí para optar por el bien común, privación, desprendimiento o sufrir en la vida, en la honra y en los bienes, por actuar en pos del bien del otro, inclusive de uno mismo. Es el amor que invita a tomar el yo del ser humano, pluralizarlo en su confusión con el tú y con el él, para transformarlo simplemente en un nosotros, que es perfección de la unidad y como consecuencia paz, justicia, libertad, reconciliación. San Agustín supo indicar que el génesis del mal es la privación del bien y que por eso Dios permite que el bien y el mal crezcan juntos. En la actualidad, Agustín entendió que la historia vive esta realidad. Frente a la ciudad de Dios, la de los hombres que aman a Dios por encima de todo, se alza la ciudad terrena o la del mal. La de los hombres que se aman a sí mismos hasta el desprecio del propio Dios. Pero una y otra ciudad viven entremezcladas. El uso de la libertad del ser humano enfocada al amor da la oportunidad de sacar un bien mayor a partir del mal cometido, inclusive por él mismo o por otro. El santo de Tagaste, por tanto, ofrece una explicación de la voluntad permisiva de Dios para con el mal, concretamente el mal moral, aquel que nace de la libre voluntad del hombre. Para no anular o desechar el libre albedrío, Dios permite el pecado y todo el mal que se deriva de él, pero es capaz de sacar bienes mayores de ahí, inclusive de cara a la salvación de los hombres. Es el propio ser humano que tiene la posibilidad de ser con sus propios actos una respuesta para el problema del mal. Él puede reparar por actos de amor el desamor producto de actos de aquellos que no han respetado la dignidad del ser humano, la de las criaturas o inclusive la propia dignidad. Y esto se vive en la vida cotidiana, desde tratar con paciencia a quien no se le tolera, invertir 15 minutos más de horario laboral para terminar una labor de la cual otros dependen, el ayudar a quien lo necesita, atreverse a perdonar a quien ha ofendido, escuchar atentamente a alguien, darse tiempo para descansar o simplemente saludar a otro, por dar unos ejemplos. Para ir terminando, la realidad es abrumadora. Hay muchos que se dedican al mal y de verdad que les va bien. Pero si hay tantos que se dedican al mal, ¿por qué no dedicarse a hacer el bien? Es momento de adquirir valentía y heroísmo para no dejarse determinar por una situación tan adversa y como seres humanos, en pleno uso de la libertad y voluntad, preguntarse: ¿en mi vida cotidiana me considero parte de la solución? Y si es así, para concretar, ¿qué puedo hacer yo para contribuir al cambio de las cosas en el mundo, en mi vida cotidiana? Muchas gracias, Omar Francisco. Muchas gracias al seminario por hacer presencia aquí. De verdad, muchísimas gracias a todos. Y 2 personas, pueden ser los padres que nombré o puede ser un profesor que quiera cerrar haciendo una síntesis, recogiendo, digamos, este universo de visiones que tenemos y que, como lo decía Omar, es interesante entendernos como un nosotros, ¿cierto? A veces salirnos un poco del individualismo, del individuo, y a veces entendernos como un nosotros. Entonces, ¿quién quiere tomar el micrófono para hacer esa síntesis? Yo miro por allá, pero también puede ser por acá. Sí, listo, padre. Entonces, ya con la intervención entonces del padre Cristian, damos por cerrado el... Bueno, más que síntesis es recoger algunas de las intuiciones y de las preguntas que surgieron, que me parecen que podíamos como resaltar.
Uno, bueno, creo que cuando hablamos de razón y de fe, muchas veces nos seguimos moviendo por supuestos. Es decir, en muchas de las cosas que dijimos todavía hay muchos supuestos, tanto frente a la ciencia como frente a la fe. Sí, muchas de las cosas que dijimos sobre fe, muchas cosas muy ciertas, muchas críticas muy acertadas y muy valiosas, pero también partiendo de algunos supuestos. Y algunas de las cosas que dijimos de la ciencia también, pues partiendo de algunos supuestos. Retomo como tres cosas, tres preguntas como esenciales, tres o cuatro preguntas esenciales que van muy en torno a la moral. Una, la pregunta sobre la homofobia, la pregunta sobre la eutanasia, la pregunta, bueno, al final un poco la pregunta sobre el mal. Bueno, todas estas preguntas, pues, que son morales, necesitan también una reflexión muy científica. Es decir, si hablamos de eutanasia o si hablamos de aborto, si hablamos de homosexualidad, o sea, que tengamos también argumentos muy científicos, ¿sí? No solo argumentos como desde la fe, sino, bueno, científicamente qué argumentos tenemos, cómo podemos tratar estos temas científicamente. Sí, hay muchas ciencias que nos pueden dar muchos aportes, evidentemente están todas las ciencias que involucran la biología, está todo el tema de la medicina, pero está también todo el tema de la psicología, o ya más en ciencias humanas el tema de la sociología. Creo que hay muchos elementos que podríamos rescatar y vincular. Sí, sin caer en esa tendencia, que también fue criticado por algunos, de defender esto o aquello sin más. Sí, bueno, entonces no vamos a defender el tema de la fe o vamos a defender el tema de la ciencia. Creo que no. Creo que justo el foro fue planteado como diálogo. Es decir, la idea es establecer diálogos. Y cuando establecemos diálogos, establecemos preguntas. Y cuando establecemos diálogo, yo ponía una figura que es la figura de encuentro. Cuando hay encuentro, pues hay modificación, es decir, uno puede cambiar. De hecho, hay una cosa muy bonita dentro del cristianismo y es pensar la relación con Dios como encuentro. Nos hace pensar en una cosa, en que nosotros debemos cambiar, que nos convertimos, pero que incluso a veces Dios podría cambiar. ¿Sí? Eso, toda la idea de misericordia de un Dios que tiene entrañas, que siente, eso es muy fuerte, es una idea muy fuerte. En términos de todo este diálogo podría ser muy interesante. Entonces todas estas preguntas morales sobre la eutanasia, el aborto, la homofobia, me parecen sensatas, pero también a veces partimos del supuesto de toda la moral como religiosa está prohibiendo, no solamente, pero también está haciendo preguntas y respetando evidentemente que estamos en un Estado laico. Yo soy de los defensores del Estado laico, es decir, yo creo que a las religiones les favorece mucho más un Estado laico, lo cual quiere decir que está permitido ejercer la religión, es un Estado que permite la libertad de religión, eso es genial. Yo creo que eso habría que siempre defenderlo y creo en eso las dos aportaciones que hicieron algunos de los jóvenes de derecho me parecieron muy valiosas. Segundo, pues hay que mirar entonces ya todo el tema, nos faltó más, por ejemplo, bueno, también un poco por las características de quienes estábamos, nos faltó más como el aporte de quienes hacen un aporte ya más científico, ¿sí? Nos faltó, pues, yo creo que hace parte allí también algo interesante que habría que acoger y asimilar con las cosas valiosas que tienen y todos los aportes que hacen a la humanidad, pero también con las críticas necesarias que hay que hacer. Por ejemplo, ¿cómo era que te llamas? Camilo. Camilo hablaba de los poshumanismos y transhumanismos, genial, es un tema que a mí me encanta y leo también bastante al respecto. Pero, por ejemplo, yo decía, ahí hay un supuesto que es bien interesante, creer que las religiones piensan en la inmortalidad. Bueno, no todas. Por ejemplo, el cristianismo no cree en la inmortalidad, ¿sí? Todo lo contrario, el cristianismo cree en la muerte. ¿Sí? Nosotros creemos que tenemos que morir. Entonces yo, por ejemplo, eso es un supuesto que a veces uno tiene, pero que no. Creer en la vida eterna es otra cosa, ¿sí? Pero el cristianismo cree en la mortalidad. Es decir, hay que morir. Entonces, a veces nosotros también asumimos, y lo digo también personalmente, asumimos algunos presupuestos de la ciencia sin más, ¿sí? O sea, a veces sin juicios. Entonces, yo creo que todo este diálogo puede ser muy enriquecedor y yo creo que lo importante de las preguntas que nos hacemos y de las críticas que nos hacemos es que a nosotros nos ayuden a crecer. Hay algo y es, mire, hay gente que se dedica al tema de la ciencia y son muy buenos. Hay gente que se dedica al tema de la ciencia y se equivocan. Hay gente que es muy creyente y hace cosas terriblemente reprochables. Hay gente que también cree y hace cosas muy buenas. Yo creo que hay que generar
es establecer diálogos. Y yo creo que la ciencia siempre, y yo creo que varios lo expresaron, puede ayudar a la religión también a crecer, a madurar, en términos kantianos, a salir de la minoría de edad, también a hacerse las preguntas necesarias. Pero también a veces, y algunos de ustedes lo expresaron muy bien, también a veces a la ciencia le hace falta un corazón, le hace falta ética, le hace falta algunos presupuestos que le ayuden también a pensarse de una manera diferente, porque sabemos que la ciencia por la ciencia, sin ninguna orientación, también puede generar cosas desastrosas, y lo experimentó de una manera increíble el siglo XX. Así que creo que pues este diálogo pues muy interesante, hubiera sido pues muy valioso poder haber como interactuado entre nosotros, pues esa es la tarea que les queda a ustedes, poderse hacer preguntas, compartir. Sentí que hubo un esfuerzo muy interesante de todos ustedes por buscar algo, por ver, oiga, todo el tema de qué autoridades hay en esto, qué cosas podemos hablar desde aquí, y me parece muy valioso. Muchas gracias, profesor Diego, y gracias a todos ustedes por ese esfuerzo tan valioso de reflexionar este tema. Reitero los agradecimientos y muchas gracias por asistir a los que se conectaron también virtualmente. Entonces, a todos mil y mil gracias y que no sea el último diálogo. Que tengan buena tarde.